Tardando en el avión, la empresaria vio a una mujer sin hogar hermosa con un bebé. Lamentándose, le extendió las llaves de su casa de campo. Me voy por 3 meses a negociaciones. Quédense aquí mientras no esté. Debido a las difíciles negociaciones, la mujer regresó solo después de 6 meses. Al recordar a la mujer con el bebé, vino a la casa de campo y se quedó pálida al ver lo que había sucedido. Oksana Nikolayevna Ivanova dirigía un negocio familiar que le había heredado de su padre. A los 25 años, la responsabilidad de la empresa recayó sobre sus hombros. Se dedicó a su trabajo, por lo que nunca formó una familia. Solo tenía a su madre, quien constantemente le recordaba la importancia de encontrar a alguien amado. Esto la molestaba mucho. Oksana estacionó su coche negro frente a la casa exactamente a las 11:40 de la noche. Se recostó en el asiento y cerró los ojos por un momento. El día había sido muy duro. Las negociaciones con los proveedores se prolongaron hasta la noche. Luego tuvo que resolver un problema en el almacén. Y después pasó otras 2 horas revisando los informes trimestrales. A los 55 años, el cuerpo ya no perdona estos maratones. Miró su reflejo en el espejo retrovisor. Ojos cansados, casi imperceptibles arrugas en las sienes. Un peinado cuidado que se desordenó un poco al final del día. Hace 30 años, cuando su padre le entregó la dirección de la empresa, se veía muy diferente. Era llena de energía y ambición, lista para mover montañas. Ahora cada día parecía una batalla que debía ganar solo para mantener el negocio a flote. Oksana salió del coche, sacó su portafolio del maletero y se dirigió a la puerta principal. La casa la recibió con una luz tenue en el vestíbulo y un silencio casi absoluto. No del todo silencio. Desde la cocina se oía un murmullo suave del televisor. Se quitó los zapatos y colgó el abrigo, luego fue a la cocina. Como era de esperar, su madre Antonina Viktorovna estaba sentada a la mesa. Delante de ella había una taza con té sin terminar, y su mirada estaba fija en la pantalla del televisor, donde se transmitía un programa sobre salud. Casi medianoche y solo vuelves del trabajo, dijo Antonina Viktorovna sin girar la cabeza. Su voz sonaba cansada, pero en ella se notaba claramente el descontento. ¿Cuándo dejarás de torturarte y finalmente te relajarás? ¿No entiendes que en tu edad es importante el descanso? Oksana sintió que algo se tensaba dentro de ella. Cada noche lo mismo. Cada vez las mismas palabras, el mismo tono de reproche. Pasó al bar, tomó una botella de vino tinto y se sirvió en una copa. Basta, mamá. La voz de Oksana sonó más alta de lo que pretendía. Cada día escucho estos reproches. Antonina Viktorovna finalmente se apartó del televisor y se volvió hacia su hija. Su rostro expresaba una genuina confusión. ¿Qué reproches? Solo me preocupo por ti. Trabajas como una esclava, no te das un respiro. ¿No te has preguntado por qué todo esto ha sucedido? Oksana la interrumpió, tomando un gran sorbo de vino. El alcohol quemó su garganta, pero no se detuvo. ¿Qué quieres decir? Antonina Viktorovna se enderezó en la silla, y en sus ojos apareció una expresión de desconfianza. Oksana colocó el vaso sobre la mesa y cruzó los brazos sobre el pecho. Dentro de ella, parecía que se había roto una presa. Todas las palabras que se habían acumulado durante años, todas las ofensas y quejas no expresadas, salieron a la superficie. ¿Y qué hay de que vosotros con papá me hicisteis así? Su voz temblaba por las emociones acumuladas. Él te separó de Arturo, diciendo que no era lo suficientemente bueno para ti. Ella tomó el vaso y dio varios sorbos nerviosos. El vino ya comenzaba a hacer efecto, desatando la lengua y quitando barreras. Arturo, preguntó Antonina Viktorovna, y en su rostro apareció la sorpresa. Dios mío, Oksana, eso fue hace más de 30 años. Él era un estudiante sin un céntimo. Él me amaba de verdad, gritó Oksana. Él realmente me amaba. Pero vosotros con papá me convencisteis de que merecía algo mejor, de que él no era suficiente, de que no tenía ambiciones. Queríamos lo mejor para ti, comenzó Antonina Viktorovna, pero su hija no la dejó terminar. El siguiente pretendiente era un competidor de papá, continuó Oksana, y su voz se volvía cada vez más quebrada. Demasiado ambicioso, decían vosotros. Él nos lo quitaría todo,
se llevaría la empresa. Luego, la edad no era la adecuada, luego había que pensar en los estudios, luego la carrera era más importante. Se sentó en la silla frente a su madre, y en sus ojos brillaron las lágrimas. Luego tuve que tomar las riendas de la empresa. La voz de Oksana se convirtió en un susurro. Papá murió, y todo recayó sobre mí. Y cuando tenía que conocer hombres, si siempre estaba ocupada manteniendo la empresa a flote. Cuando trabajaba 14 horas al día para no perder lo que papá había creado. Antonina Viktorovna se sentó en silencio, mordiéndose el labio en una línea delgada. Sus dedos nerviosos jugaban con el borde de la servilleta. No nos culpes de todo, dijo finalmente, y en su voz resonó el acero. Siempre hicimos por ti todo lo que pudimos. Tu padre creó esta empresa desde cero. Queríamos que tuvieras un futuro. ¿Y dónde está ese futuro? Oksana se rió amargamente. ¿Dónde está, mamá? Tengo 55 años. No tengo marido, ni hijos, ni nietos a los que quieras mimar. Solo una madre que te vuelve loca con sus regaños. No me hables así. Antonina Viktorovna se levantó bruscamente de la silla. Su rostro palideció y sus ojos brillaron de furia. No me hables así. Soy tu madre. Y que Oksana también se levantó. Esto te da derecho a controlar mi vida. La has destruido, mamá. La has destruido tú misma. Eres culpable, gritó Antonina Viktorovna. Has perdido el tiempo. Nadie te obligaba a trabajar sin parar. Otras mujeres logran tanto trabajar como tener familia. Otras mujeres no cargan con un negocio multimillonario. Otras mujeres no viven con padres que creen que nadie es digno de su hija. Queríamos asegurarnos de que no te equivocaras. Oksana se rió histéricamente. Ya me equivoqué, mamá. Me equivoqué al escucharles. Ahora Artur tiene una red de restaurantes en 3 ciudades. ¿Recuerdas a Maxim, el mismo competidor de papá? Tiene 2 hijos adultos, una empresa exitosa y una vida feliz. Y yo estoy sola, se hizo un pesado silencio. Antonina Viktorovna se sentó de nuevo en la silla, como si todas sus fuerzas la hubieran abandonado. No eres justa, dijo en voz baja. Papá y yo trabajamos toda la vida para darte lo mejor, educación, empresa, esta casa. No quería la empresa, gritó Oksana. Quería amar y ser amada. Quería tener hijos. Quería despertarme al lado de alguien que me abrazara, no al lado de una carpeta de documentos. Entonces, ¿por qué aceptaste dirigir la empresa? Antonina Viktorovna miró a su hija con desafío. Nadie te obligó. ¿Cómo no? Oksana sintió como las lágrimas finalmente brotaron. Papá estaba en el hospital y me suplicaba que no dejara que la empresa se hundiera. Su vida estaba en eso. Y tú llorabas cada día y decías que si no tomaba el control, todo se perdería, que papá perdería la vida. ¿Cómo podía negarme? Antonina Viktorovna se dio la vuelta hacia la ventana. Sus hombros temblaban. No sabía que pensabas así, susurró. Claro que no, respondió Oksana, cansada, secándose las lágrimas. Nunca preguntaste qué quería yo. Siempre sabían mejor. Oksana terminó el vino y colocó el vaso vacío sobre la mesa. Necesito dormir. Mañana tengo una reunión importante. Se dirigió hacia la salida de la cocina, pero se detuvo en el umbral sin volverse. Tienes razón en algo, mamá. Perdí el tiempo. Pero no solo porque yo decidí así. Sucedió porque tú y papá no me dejaban vivir mi vida. Oksana subió a su habitación, cerró la puerta y se apoyó en ella con la espalda. Abajo, en la cocina, aún estaba encendida la luz. Sabía que no podría convencer a su madre. Antonina Viktorovna siempre pensaba que tenía razón. Discutir o explicar algo no tenía sentido. Esta pelea, como las decenas anteriores, no cambiaría nada. Al día siguiente hablarían fríamente y con tensión, haciendo como si nada hubiera pasado. Como siempre, Oksana se despertó con una pesada cabeza y un amargo sabor en la boca. El vino de anoche no fue la mejor idea, especialmente antes de un día de trabajo importante. Miró el reloj, eran las 7:00 de la mañana. Era hora de prepararse.
Bajando a la cocina, Oksana encontró que su madre no estaba. Antonina Viktorovna solía levantarse temprano y ya estaba sentada a la mesa con una taza de café y el periódico. Hoy la cocina estaba vacía. Probablemente se enfadó por lo de ayer, pensó Oksana, sirviéndose café de la máquina. La culpa la carcomía por dentro, pero la apartó rápidamente. No tenía tiempo para ocuparse de dramas familiares. Por delante tenía negociaciones con nuevos inversores, y debía prepararse para ellos. Ella desayunó rápidamente. Dejó una nota en la mesa para su madre, una nota corta que decía «volveré tarde». Luego se fue al trabajo. La oficina la recibió con su habitual bullicio. La secretaria le informó sobre las llamadas. Nikita Sergeyevich le llevó una carpeta con documentos para la reunión próxima. Oksana se sumergió en el trabajo, tratando de no pensar en la discusión del día anterior. Eran aproximadamente las 2 de la tarde cuando su teléfono mostró una llamada de Ludmila. Oksana frunció el ceño. La criada Ludmila generalmente no la molestaba por tonterías. Sí, escucho, respondió ella, continuando a revisar los documentos. Oksana Nikolayevna. La voz de Ludmila sonaba preocupada, incluso asustada. Antonina Viktorovna había desaparecido. Oksana se quedó inmóvil, sin comprender inmediatamente lo que había escuchado. ¿Cómo desapareció? Su corazón dio un vuelco desagradable. No puedo encontrarla en ninguna parte. Ludmila hablaba rápidamente, desordenadamente. No estaba en la cocina por la mañana. Pensé que aún dormía. Pero cuando a las 10:00 no salió, fui a verificar. La cama estaba hecha, no estaba en la habitación. Registré todas las habitaciones, toda la casa, el patio, incluso el garaje. Salí a la calle y la llamé, pero no encontré a Antonina Viktorovna en ninguna parte. Esto solo faltaba. Oksana se levantó bruscamente de la mesa, derramando la carpeta con los documentos. Las hojas se esparcieron por el suelo, pero no le importó. Ludmila, ¿estás segura de que has buscado en todas partes? Absolutamente. Incluso miré en el sótano y en el garaje. Su teléfono está en la mesita de noche en el dormitorio. Estaré pronto. Oksana colgó el teléfono y presionó el botón de comunicación interna. Nikita, venga inmediatamente. El asistente apareció unos segundos después, evidentemente sintiendo la preocupación en su voz. Sí, Oksana Nikolayevna. Nikita, tengo un imprevisto. Oksana ya estaba recogiendo los documentos en su bolso. Sus manos temblaban ligeramente. Mamá ha desaparecido. Necesitamos buscarla urgentemente. Reprograma todas las reuniones. Nikita Sergeyevich había estado con Oksana durante 10 años. Y en ese tiempo se habían convertido no solo en jefe y subordinado, sino casi en amigos. Vio su rostro tenso y comprendió la gravedad de la situación. Oksana Nikolayevna, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Quizás organizar la búsqueda? ¿O ir contigo? Oksana se quedó pensativa por un segundo, pero negó con la cabeza. No, por ahora. Si necesitaré tu ayuda, te llamaré. Tomó el bolso, el abrigo y prácticamente salió corriendo del despacho, dejando a Nikita desconcertado en medio del despacho. De camino a casa, Oksana repasaba en su mente todas las posibles opciones. ¿Dónde podría estar su madre? Quizás se había enfadado tanto con las palabras del día anterior que decidió marcharse. ¿A dónde? Frenó bruscamente en un semáforo y marcó el número de Elizaveta Vasilievna, una vieja amiga de su madre. «Aló», respondió una voz femenina animada. «Elizaveta Vasilievna, soy Oksana». «¿No está mamá contigo?» «No, Oksanita». «¿Qué ha pasado?» La voz de la mujer se volvió cautelosa. «No, todo está bien», mintió Oksana, sin querer alarmar antes de tiempo. «¿A dónde podría haber ido? ¿Quizás ella te llamó hoy?» «No, querida. Yo hablé con Antonina ayer. Ella me invitó a tomar el té la próxima semana». «¿Hay algo malo?» «No, no, todo está bien. Gracias». Oksana colgó el teléfono y marcó el siguiente número. Valentina Ivanovna, otra amiga de la madre, tampoco sabía nada. De hecho, se sorprendió por la llamada.
Oksana, ¿Tony no está en casa? Es extraño. Hablamos por teléfono ayer. Ella dijo que hoy iba a ocuparse de las flores en el invernadero. Habló de que hacía mucho tiempo que no cuidaba de las rosas. Gracias, Valentina Ivanovna. Si ella te llama, por favor, avísame enseguida. Claro, cariño, me estás preocupando. ¿Todo está bien con Tonia? Sí, simplemente nos cruzamos, mintió Oksana de nuevo y colgó. De repente, se le ocurrió. El cementerio. La madre solía ir allí, especialmente cuando estaba molesta o quería estar en silencio. Quizás después de la discusión de ayer fue al cementerio. Oksana dio la vuelta a su coche y se dirigió al cementerio. El camino duró 20 minutos, que parecieron una eternidad. En su mente se agolparon pensamientos preocupantes. ¿Que si mamá se sentía mal? ¿Que si le había pasado algo? No debí hablarle así ayer, pensaba Oksana con amargura. No debí perder la calma. Tiene 79 años. Tiene el corazón enfermo. El cementerio la recibió con silencio y el susurro de las hojas de otoño. Oksana casi corría por los senderos conocidos hacia la tumba de su padre. Sus tacones resonaban en el asfalto, su respiración se entrecortaba. La tumba estaba bien cuidada. Sobre el negro mármol había flores frescas. Parecía que la madre había estado allí recientemente, pero ahora no había nadie. Oksana se sentó en un banco junto a la tumba. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Papá, ¿cómo pudo hacerme esto?», susurró, mirando la foto de su padre en el monumento. «¿A dónde podría haber ido mamá?». Yo no quería lastimarla. Solo estaba cansada. Cansada de fingir que todo está bien. Nikolai Petrovich miraba desde la foto con severidad y calma. Oksana recordó cómo siempre sabía cómo calmarla con una sola mirada, cómo encontraba las palabras adecuadas en momentos difíciles. «¿Qué debo hacer?», preguntó en voz baja, pero no recibió respuesta. Se quedó sentada unos minutos más, se secó las lágrimas y se levantó. Era hora de actuar, no de sentarse y llorar. De camino a casa, Oksana comenzó a llamar a los hospitales. Le temblaban las manos al pensar que la madre podría haber tenido un accidente o un ataque al corazón. «Buenas tardes. ¿Hoy ha ingresado una mujer de aproximadamente 79 años? Ivanov Antonina Viktorovna, un momento, ahora lo verifico. No, no tenemos a esa paciente». Llamó a 4 hospitales. No hubo resultados. Entonces Oksana fue a la comisaría de policía. El oficial de servicio la recibió con falta de entusiasmo, claramente ocupado con sus propios asuntos. «Quiero denunciar la desaparición de una persona», dijo Oksana con firmeza. «Siéntese». «¿Cuándo desapareció la persona?». «Hoy por la mañana o, posiblemente, anoche. No lo sé con exactitud». El oficial la miró. «Hoy por la mañana». Entiende que por ley solo comenzamos la búsqueda 24 horas después de la desaparición. Pero ella tiene 79 años. La voz de Oksana tembló. Tiene problemas con el corazón. Bien, vamos a registrar la denuncia. El oficial sacó un formulario. Nombre, edad de la desaparecida. Ivanova Antonina Viktorovna, 79 años. Características, mujer bien cuidada. Oksana intentaba recordar todos los detalles. De estatura media, alrededor de 165 centímetros, cabello canoso. Generalmente lo recoge en un moño. Ojos castaños, usa gafas para leer. ¿Qué llevaba puesto? No lo sé, me fui temprano por la mañana, no la vi. ¿Tiene problemas de memoria? ¿Tendencia a escaparse? No, Oksana negó con la cabeza. No, no tenía problemas de memoria. Siempre estaba en su sano juicio. ¿Quizás hubo un conflicto? ¿Una razón por la que podría haber desaparecido? Oksana se quedó callada. La discusión de ayer volvió a su mente con todos los detalles. Tuvimos una discusión anoche. Pero eso no es motivo para desaparecer. Entendido. El oficial escribió algo. Deje sus datos de contacto. Nos encargaremos de la búsqueda.
Pero generalmente en estos casos las personas vuelven por sí mismas. Quizás tu madre solo quiere darte una lección. Una lección. Oksana sintió como la ira comenzaba a hervir dentro de ella. Tiene 79 años, no 17. Sin embargo, cosas así suceden, respondió tranquilamente el oficial. Vaya a casa, espere. Si después de 24 horas no aparece, activaremos la búsqueda. Oksana salió de la comisaría sintiéndose vacía y desamparada. Regresó a casa, donde la preocupada Ludmila ya había encendido todas las luces, como si la luz brillante pudiera ayudar a devolver a la desaparecida. ¿Nada?, preguntó la criada con esperanza. ¿Nada? Oksana pasó al salón y se sentó en el sofá. ¿Quizás se fue a casa de algún familiar? No tiene parientes cercanos, solo a mí, respondió Oksana cansadamente. Ludmila, ¿notó algo extraño en su comportamiento en los últimos días? No, Oksana Nikolayevna. Antonina Viktorovna estaba como siempre. Aunque en los últimos días parecía un poco pensativa, pero no le di importancia. Oksana tomó el teléfono y comenzó a llamar a los hospitales, morgues, centros de emergencia. Con cada respuesta negativa, la ansiedad aumentaba. Por la noche llamó Nikita. Oksana Nikolayevna, ¿cómo estás? ¿Encontraron a tu madre? No, la voz de Oksana sonaba apagada. Nikita, cancela todas mis citas para mañana también. No puedo pensar en el trabajo. No sé dónde está mi madre. Claro, quizás organizar un anuncio o contratar detectives privados. ¿Detectives? Sí, es una buena idea. Mañana por la mañana me encargaré de eso. Oksana no durmió en toda la noche. Se sentó en una silla en el salón, envuelta en una manta, y miraba el teléfono, esperando que sonara. Que su madre llamara y dijera que todo estaba bien, que solo quería estar sola. Pero el teléfono no sonaba. En su mente solo giraba el mismo pensamiento, que si ya no la vuelvo a ver. Que si las últimas palabras que nos dijimos fueron de odio y rencor. Oksana cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Por primera vez en muchos años, se sentía tan desamparada. La empresa la controlaba, cerraba acuerdos, resolvía problemas. ¿Pero cómo encontrar a alguien que simplemente desapareció? Han pasado 3 días desde la desaparición de Antonina Viktorovna y Oksana siente cómo va perdiendo la cordura. La policía trabaja, pero sin mucho entusiasmo. Hay demasiadas personas desaparecidas y pocos recursos. Cada día llama a la comisaría y cada día recibe la misma respuesta. Se están llevando a cabo operaciones de investigación. Espere. Oksana estaba sentada en su oficina, mirando por la ventana el cielo gris otoñal. Sobre su mesa había documentos sin tocar. El ordenador estaba encendido, pero no podía obligarse a trabajar. Cada vez que intentaba concentrarse en los números y los informes, ante sus ojos aparecía la cara de su madre. La puerta de la oficina se abrió suavemente y entró Nikita con una carpeta de documentos. Oksana Nikolaevna, necesita firmar. Nikita, interrumpió Oksana sin apartar la vista de la ventana. ¿Conoces a buenos detectives privados? El ayudante se quedó en la puerta. ¿Detectives privados? ¿Quiere contratar a un investigador privado? La policía trabaja demasiado despacio. Necesito un profesional que se ocupe solo de este caso. Finalmente se volvió hacia él. Nikita notó las ojeras oscuras bajo sus ojos y la palidez de su rostro. ¿Tienes contactos? Sí, hay una persona, dijo Nikita. Gleb Semenovich Morozov. Trabajaba antes en la policía criminal, luego se fue a la práctica privada. Es muy meticuloso y confiable. Mi hermano recurrió a él hace unos años cuando buscaba a un deudor. Lo encontró en una semana. Lo necesito. Urgentemente. Oksana tomó el teléfono. Dámelo. Media hora después, Gleb Semenovich ya estaba en su oficina. Un hombre de unos 50 años con ojos grises penetrantes y modales tranquilos inspiraba confianza. Sacó un bloc de notas y un bolígrafo. Gleb Semenovich, necesito su ayuda, comenzó Oksana, intentando hablar con confianza, aunque su voz temblaba. Mi madre desapareció hace 3 días. Cuénteme con detalle cuándo la vio por última vez la noche antes de su desaparición.
Nos peleamos, y a Oksana le costaba admitirlo en voz alta. Al día siguiente me fui temprano al trabajo, no la vi. Y por la tarde la doncella llamó y dijo que la madre no estaba en casa. ¿Qué causó la pelea? Oksana apretaba los puños. La acusé de haber arruinado mi vida. Le dije que no tenía familia por su culpa. Fue una tontería. No debería haberlo hecho. Oksana Nikolaevna, la interrumpió suavemente el detective. No la juzgo. Necesito hechos para entender qué pudo pasar. Su madre podría haber desaparecido bajo el influjo de las emociones. No lo sé. Oksana se pasó la mano por la cara. Se enfadó, eso es seguro. Pero simplemente desaparecer. Tiene 79 años. Tiene problemas cardíacos. Tiene familiares, amigos a los que podría haber recurrido. Los llamé a todos. Nadie la ha visto. Las amigas dicen que no ha llamado. Gleb Semenovich tomaba nota de cada palabra: dinero, documentos. ¿Qué se llevó consigo? ¿Nada? Oksana sintió como se le subía un nudo a la garganta. El pasaporte estaba en su sitio, el teléfono en casa, y el dinero también. La criada dijo que Daddy no había llevado su bolso favorito. Esto es extraño, murmuró el detective. Normalmente, las personas que planean marcharse se llevan sus documentos y dinero. Descríbame a tu madre con más detalle. Hábitos, lugares que le gustaba visitar. Oksana pasó la siguiente hora respondiendo a las preguntas del detective. Le contó que su madre solía ir al cementerio a la tumba de su padre, que a veces se reunía con amigas en un café, y que los martes siempre iba a la iglesia. Revisaré todos estos lugares, prometió Gleb Semenovich. También solicitaré grabaciones de las cámaras de vigilancia en tu barrio. Oksana Nikolayevna, entiendo que esto es muy difícil para ti, pero intenta recordar si en los últimos días notaste algo inusual en el comportamiento de tu madre. Oksana se quedó pensativa. Lyudmila, nuestra criada, mencionó que mamá había estado pensativa los últimos días, pero no le di importancia. Prácticamente no hablábamos. Siempre estaba trabajando. Bien. Empezaré la investigación de inmediato. Te mantendré informada. El detective se levantó. Y otra cosa. No pierdas la esperanza. En mi experiencia, hay casos en los que las personas son encontradas incluso después de un mes o dos. Cuando Gleb Semenovich se fue, Oksana se dejó caer en la silla. Contrató al mejor detective. La policía estaba trabajando. Se habían pegado carteles de búsqueda por toda la ciudad. ¿Qué más podía hacer? Los siguientes días se convirtieron en una tortura de espera. Gleb Semenovich llamaba todas las noches con informes, pero no había resultados. Revisó todos los cafés e iglesias, entrevistó a las amigas de su madre y revisó las grabaciones. Antonina Viktorovna parecía haber desaparecido en el aire. He revisado los hospitales en un radio de 100 kilómetros, dijo el detective. También me puse en contacto con colegas en ciudades vecinas. ¿Nada? ¿Cómo puede una persona simplemente desaparecer? Oksana casi gritó por teléfono. Vivimos en el siglo XXI. Hay cámaras por todas partes. Desafortunadamente, no en todas partes. En tu barrio hay pocas cámaras. Lo último que logré establecer es que tu madre salió de casa temprano por la mañana, alrededor de las 6:00. Después de eso, el rastro se pierde. Oksana continuó yendo a trabajar porque no sabía qué más hacer. Sentarse en casa y esperar era insoportable. Pero el trabajo tampoco le traía alivio. Hacía reuniones, firmaba documentos, se reunía con socios, pero todo esto ocurría como si estuviera bajo el agua, en algún tipo de niebla irreal. Oksana Nikolayevna, ¿me oyes? La voz de su socio a través de la videollamada la devolvió a la realidad. Sí, perdona. ¿De qué estabais hablando? De las fechas de entrega. ¿Estás de acuerdo con las fechas propuestas? Oksana miró la pantalla, pero los números y gráficos se desdibujaron ante sus ojos. Sí, estoy de acuerdo. Nikita preparará los documentos. Cuando la conexión se interrumpió, bajó la cabeza sobre sus manos. Sus pensamientos siempre volvían a su madre.
¿Que si Antonina Viktorovna se había ido precisamente por su discusión? ¿Que si las últimas palabras que Oksana le dijo fueron tan duras que decidió? No, no podía ni pensarlo. Oksana Nikolayevna, Nikita entró en el despacho con café. ¿Bebes? No has comido casi nada en la última semana. Gracias. Ella tomó la taza, pero ni siquiera tocó la bebida. ¿Cómo van las investigaciones? Al menos algo se ha movido. Sin resultados. La voz de Oksana era sin vida. Gleb Semenovich trabaja día y noche, pero nada. Ya no sé qué hacer. Nikita se sentó en el borde de la mesa. Quizás deberíamos cancelar la reunión con los inversores o posponerla para dentro de varias semanas. No estás en condiciones de llevar a cabo negociaciones tan importantes. Oksana levantó la cabeza bruscamente. La reunión con los inversores. Se había olvidado por completo. Era la operación más importante del año. Dependía del futuro de la empresa. Exactamente. Hoy mismo hay un vuelo. Nikita, ¿qué hora es? Media hora después de las 3. Y el vuelo es a las 6, recordó el asistente. Es decir, el vuelo es dentro de 3 horas. Oksana se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, ni siquiera he preparado mis cosas, Oksana Nikolayevna, dijo Nikita suavemente. Puedo ir solo. O podemos posponer la reunión. No, no es necesario. Ella se levantó bruscamente. Aquí no sirvo para nada. El detective trabaja, la policía trabaja. Solo estorbo. Llamo cada 2 horas. La operación se llevará a cabo. Es demasiado importante para la empresa. Pero si algo ocurre, en casa estará Ludmila. Ella me informará si mamá reaparece. Oksana ya estaba recogiendo documentos en su maleta. Le dejaré todos los contactos y también a Gleb Semenovich. ¿Estás segura? Nikita la miraba con escepticismo. Las negociaciones durarán más de una semana y no 2. Estoy segura, dijo Oksana con determinación, aunque por dentro se sentía temblar de miedo. Irse ahora, cuando mamá ha desaparecido, le parecía una traición. Pero en la empresa trabajan 200 personas, 200 familias. Depende de sus decisiones. Nikita, pide un coche al aeropuerto. Necesito pasar por casa a recoger mis cosas. De acuerdo, entonces nos vemos en el aeropuerto. Sí, asintió ella, y se miraron con miradas tensas. En casa, Oksana se apresuraba a hacer la maleta. Ludmila se movía a su alrededor, ayudando a meter las cosas. ¿Oksana Nikolayevna y Antonina Viktorovna? Preguntó la criada con preocupación. Ludmila, tengo una petición muy importante. Oksana se detuvo y tomó a la mujer de las manos. Si mamá reaparece, si hay alguna noticia, llámame inmediatamente. En cualquier momento del día o de la noche. ¿Entendido? Claro, claro. No te preocupes, lo haré enseguida. Aquí tienes el número del detective y el del policía. Oksana escribió en un papel. Si algo ocurre y no puedo comunicarme, llámalos. Volveré. En la voz de Ludmila resonó una súplica. Claro, volveré. Como máximo en 3 meses. Pero incluso al decir estas palabras, Oksana sentía como su corazón se contraía de dolor. Llamó a Gleb Semenovich directamente desde el coche de camino al aeropuerto. Gleb Semenovich, me veo obligada a irme de viaje de negocios durante 3 meses, pero estaré en contacto 24 horas al día si averiguan algo. Lo entiendo. Oksana Nikolayevna, no te preocupes, continuaré con las investigaciones. Tengo algunas pistas más que verificar. ¿Qué pistas? Ella se aferró al teléfono, aún es pronto para hablar. No quiero dar falsas esperanzas. Pero trabajo. Estén seguros. Oksana caminaba rápidamente por el estacionamiento del aeropuerto, arrastrando una maleta. Nikita ya había entrado, pero ella se quedó atrás para responder una llamada urgente de Gleb Semenovich. La conversación fue corta y sin resultados. Ninguna nueva pista, ningún testigo, nada. Colgando el teléfono, aceleró el paso.
Faltaban menos de 30 minutos para el registro, y no podía llegar tarde. Los inversores no esperarían si ella perdía el vuelo. Al entrar en el terminal, vio a una mujer joven, de unos 30 años, con un niño en brazos. Estaban sentados en un muro de concreto. Algo en esa escena hizo que Oksana se detuviera. La mujer estaba vestida con un abrigo raído, claramente demasiado grande. Su cabello estaba desordenado, pero su rostro era increíblemente hermoso, con facciones perfectas y grandes ojos oscuros. Y el bebé en sus brazos, apenas un bebé, estaba envuelto en una manta delgada, claramente insuficiente para el clima otoñal. Oksana estaba a punto de pasar de largo. No tenía tiempo, debía apresurarse. Pero algo la hizo detenerse. Quizás fueron los ojos de la mujer, cansados pero llenos de algún tipo de silenciosa dignidad, o la forma en que abrazaba al niño, intentando calentarlo con su cuerpo. Disculpe, Oksana se acercó más. ¿Todo bien? La mujer se estremeció y levantó una mirada cautelosa hacia ella. Sí, todo está bien, respondió en voz baja, instintivamente abrazando al bebé con más fuerza. Perdón por la molestia, pero ¿tienen dónde alojarse? La mujer se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando si decir la verdad a una desconocida. Luego bajó la vista. No, pero nos las arreglaremos. Oksana miró al niño. El niño, según la gorra azul, dormía, apoyado en el hombro de su madre. No tenía más de un año. Y de repente, una idea cruzó por la mente de Oksana, ¿y si su madre también está sentada aquí, sola y desamparada? ¿Y si alguien pasa de largo sin prestarle atención, como la mayoría de la gente hace ahora con esta mujer? Escuche, Oksana rebuscó en su bolso y sacó un manojo de llaves. Tengo una casa de campo cerca de la ciudad, a unos 40 km de aquí. Me voy por mucho tiempo, varios meses. La casa está vacía. ¿Quieren vivir allí? La mujer la miraba con una desconfianza, como si Oksana le ofreciera $1.000.000. ¿Qué pero por qué? No me conoce, y eso importa. Oksana le tendió las llaves. Tienen un bebé pequeño, necesita un techo. Yo tengo este techo, y ahora no le sirve a nadie. No puedo simplemente tomarlo. La mujer claramente estaba confundida. Es demasiado. El bebé en los brazos de la mujer se movió y comenzó a llorar suavemente. La madre comenzó a mecerlo, y Oksana vio cómo sus manos temblaban, por el frío o por la fatiga. Me voy por 3 meses a negociaciones. Puedes vivir en mi casa mientras tanto, repitió Oksana, extendiendo las llaves de nuevo. 3 meses. La mujer aún no se decidía a tomar las llaves. Pero, ¿por qué haces esto? Oksana se quedó pensativa. En realidad, porque no estaba acostumbrada a tomar decisiones espontáneas. Especialmente algo así, dejar entrar a un desconocido en tu casa es una locura. Pero algo dentro de mí me dice que esto está bien. ¿Por qué ella se detuvo? Porque mi madre ha desaparecido y no sé dónde está, ni si está bien. Y quiero creer que si ella necesita ayuda en algún lugar, alguien estará cerca para ayudarla. Como yo te estoy ayudando ahora. La mujer extendió lentamente la mano y tomó las llaves. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Ni siquiera sé qué decir. Me llamo Cristina. Y este es Timofey. Oksana se presentó. Escucha, tengo que irme. Me voy a perder el vuelo. Pero ahora llamaré a mi chofer, él os llevará. Llamó al número de Oleg, su chofer habitual. Oleg, ¿aún estás en el parking? Sí, Oksana Nikolayevna. ¿Qué ha pasado? Ahora una mujer con un niño pequeño saldrá al acceso del terminal. Se llama Cristina. Llévalos a la dacha, por favor. ¿A la dacha? En la voz de Oleg se notó la sorpresa. Sí, Oksana dio rápidamente las instrucciones. Y comprales todo lo necesario. Alimentos para el primer tiempo, ropa para el niño. Se ve que necesitan todo, comida infantil, pañales, ¿qué más necesitan los bebés? En fin, todo está bien, Oksana Nikolayevna. Ahora voy. Oksana se volvió hacia Cristina. Os llevarán. Allí en la dacha hay todo lo necesario.
sábanas en el armario del dormitorio, vajilla en la cocina. La calefacción es eléctrica. Os las arreglaréis. No sé cómo agradecerte. Cristina la miraba como si viera a un ángel. Nos has salvado la vida. No exageres. Oksana sonrió, aunque le pesaba el corazón. Solo ayudé. Ya se dio la vuelta para irse cuando Cristina la llamó. Oksana, espero que encuentren a tu madre. La encontrarán. Oksana asintió, sin poder decir una palabra, y se apresuró a entrar en el terminal. En el mostrador de registro ya la esperaba nerviosamente Nikita. Oksana Nikolayevna, ¿dónde estabas? Faltan 3 minutos para el cierre de registro. Lo siento, me retrasé. Le entregó los documentos a la empleada. Mientras registraban el equipaje, Nikita no apartaba la vista de ella. ¿Qué ha pasado? No, es decir, sí. Acabo de dar las llaves de la dacha a una mujer sin hogar con un niño. Nikita se quedó petrificado. ¿Qué has hecho? Le dio las llaves de la dacha, tranquilamente, Oksana, cogiendo el billete de embarque. Vivirán allí mientras yo no esté. Pero Nikita claramente intentaba encontrar las palabras. ¿No tienes miedo de dejar entrar a desconocidos en la dacha? Ni siquiera la conoces. Y si no sé, roba algo o monta un prostíbulo allí. Oksana se detuvo y lo miró. No, no tengo miedo. La mujer no es culpable de que su destino sea así. Estoy segura de que es buena. ¿De dónde viene tanta seguridad? Nikita negó con la cabeza. Oksana Nikolayevna, siempre has sido cautelosa en tus negocios, siempre revisabas a cada socio. Aquí sentí que debía ayudar, interrumpió Oksana. En sus ojos no había mentira, solo cansancio y miedo. ¿Y este niño? Le hacía frío. ¿Cómo podría pasar de largo? Nikita suspiró. De acuerdo, espero que tengas razón. Al menos porque no quiero lidiar con las consecuencias si te equivocas. Pasaron el control y se dirigieron al área de embarque. En la sala de espera estaba llena y ruidosa. Oksana se sentó en una silla, sintiendo cómo la fatiga la envolvía. La última semana la había dejado sin fuerzas. Te preocupas por tu madre, así que ayudaste a esta mujer. Preguntó Nikita, sentándose a su lado. No lo sé, respondió Oksana honestamente. Quizás solo quería hacer algo bueno. Quizás es alguna forma de redención. ¿Redención? ¿Por qué? ¿Por ser una mala hija? Por decirle a mi madre cosas crueles en sus últimas palabras. Por irme en lugar de quedarme y buscarla. Eres una buena hija, negó Nikita con la cabeza. Haces lo que debes. Oksana sonrió amargamente. He hecho lo que debía toda mi vida. Y aquí está el resultado, mi madre desapareció. No tengo familia, solo un trabajo interminable. Anunciaron el embarque. Se levantaron y se dirigieron al área de salida. En la fila, Oksana volvió a revisar su teléfono. No había mensajes de Ludmila o el detective. En el avión, se sentó junto a la ventana. Nikita se sentó a su lado y sacó su portátil. Vamos a repasar la presentación, propuso. De acuerdo, asintió Oksana, aunque no le apetecía pensar en el trabajo. Durante la siguiente hora discutieron el proyecto que debía llevar a la empresa a un nuevo nivel. Nikita mostraba gráficos y cálculos, explicaba la estrategia, y Oksana asentía y tomaba notas, pero sus pensamientos estaban lejos. El avión despegó y Oksana apoyó la frente en el frío cristal de la ventana. Abajo quedaba la ciudad, en algún lugar estaba su madre. O tal vez no. Con cada día, la esperanza disminuía. Oksana Nikolaevna, llamó Nikita. ¿Me estás escuchando? Perdón, se distrajo. Pregunté cuándo nos pondremos en contacto con Oleg. Quiero asegurarme de que llevó a esta mujer. Buena idea. Oksana marcó el número del conductor. Oleg, ¿cómo fue todo? ¿Todo bien? Oksana Nikolaevna llevó a Cristina y al niño a la dacha, los ayudó a instalarse. Luego fueron al supermercado, compraron productos y ropa para el niño. La mujer lloraba de gratitud. Gracias, Oleg. Transferiré el dinero por las compras.
No es necesario. Por cierto, es una buena mujer, educada. Me contó un poco sobre ella. Tiene una educación superior, trabajaba como contable, pero su marido era un tirano. Tuvo que huir. Entendido. Oksana sentía que no se había equivocado en su impulso. Oleg, cuida de ellos, por favor. Si necesitan algo, ayúdalos. Claro. Colgando el teléfono, Oksana se recostó en el respaldo de su asiento. Nikita la miraba con curiosidad. ¿Y bien, estás satisfecha? Sí, sonrió Oksana. Sabes, incluso en este periodo tan difícil, es agradable saber que has podido ayudar a alguien. Es noble, aceptó Nikita. Aunque, de todos modos, es imprudente. Cada noche, mientras estaba en el hotel, Oksana llamaba a casa. Lyudmila siempre contestaba al primer timbre, como si no dejara el teléfono. Lyudmila, ¿hay noticias? No. ¿Oksana Nikolayevna? ¿Ninguna el detective llamó? Sí, esta mañana. Dice que está verificando alguna nueva versión, pero por ahora no hay nada específico. La policía tampoco. Lo siento, Oksana Nikolayevna, no eres culpable de nada, decía Oksana cansada. Gracias por mantenerme informada. Las negociaciones fueron difíciles. Los inversores se quejaban de cada número, exigían garantías adicionales, ponían condiciones. Oksana llevaba las negociaciones en piloto automático, respondiendo mecánicamente a las preguntas y presentando contraargumentos. Nikita la apoyaba como podía, pero incluso él veía que la jefa estaba al límite. Oksana Nikolayevna, hoy has estado genial, dijo después de otro round de negociaciones. ¿Lograste convencerlos para que bajaran el porcentaje? Sí, respondió ella indiferente, revisando el teléfono. No había mensajes. Las posibilidades de que Antonina Viktorovna estuviera bien disminuían cada día. Oksana sabía la estadística: cuanto más tiempo pasa desde la desaparición, menos probabilidades hay de encontrar a una persona viva y sana. Esto la ponía nerviosa. Pero tenía que mantenerse en pie, sonreír a los inversores, discutir las condiciones de los contratos, hacer como si todo estuviera bajo control. Pero por las noches, en la habitación del hotel, miraba el techo, repasando en su mente la última conversación con su madre. Cada palabra, cada entonación. Y con cada día, la carga de culpa se volvía más pesada. 6 meses. Durante 6 meses, Oksana había estado en negociaciones que debían ser las más importantes en la historia de su empresa. Los inversores resultaron ser tan exigentes y cautelosos que cada punto del contrato se discutía durante semanas. Al principio, se planeaba que todo tomaría 3 meses, pero las negociaciones se alargaron. Surgieron nuevas condiciones, se necesitaron reuniones adicionales con socios en otras ciudades. Finalmente, el avión aterrizó en su ciudad natal, y Oksana y Nikita caminaban por el terminal del aeropuerto con sus maletas. El acuerdo se había cerrado. Los contratos firmados. La empresa había recibido inversiones que le permitirían expandirse y entrar en el mercado internacional. Esto fue una victoria. Pero Oksana no sentía alegría. Oksana Nikolayevna, ustedes son increíbles. Nikita caminaba a su lado, sin ocultar su entusiasmo. Lo lograron. Honestamente, hubo momentos en los que pensé que se negarían. Pero los convencieron. Esto es mérito tuyo, Nikita. Oksana sonrió cansadamente y palmeó el hombro de su asistente. Me ayudaste a convencer a los inversores, especialmente cuando se habló de los plazos de devolución de la inversión. Sin tus cálculos, no habríamos podido convencerlos. Somos un equipo, respondió Nikita modestamente. Somos un equipo, por cierto, ¿ahora van a casa o a la dacha? Oksana se detuvo en seco. ¿A la dacha? De verdad, había olvidado completamente la dacha durante esos meses. Claro, se me había olvidado que tenía huéspedes en casa. Ella sonrió, encogiéndose de hombros. Me pregunto cómo estarán. Oleg mencionó un par de veces que todo está bien. Quizás primero ir a casa a descansar, sugirió Nikita. No, negó firmemente Oksana. Iré a la dacha. Quiero asegurarme de que todo esté bien y conocer mejor a Cristina.
Después de todo, ha estado viviendo en mi casa durante 6 meses y apenas hemos hablado. Se despidieron en la salida. Nikita se fue en un taxi y Oksana llamó a Oleg. El conductor llegó en 20 minutos, sonriendo alegremente. Oksana Nikolayevna, qué alegría verla. ¿Cómo fueron las negociaciones? Bien, Oleg. Estoy cansada, por supuesto, pero el resultado valió la pena. Vamos a la dacha. ¿A la dacha? ¿No a casa? No, quiero verificar cómo están las cosas. Por cierto, ¿cómo está Cristina? ¿Cómo está el niño? Oh, todo está bien. Oleg se animó. Cristina es una mujer maravillosa, trabajadora y ordenada. En la casa siempre hay orden. Y encontró trabajo en la tienda local. Timoska crece no por días, sino por horas. Ya puede caminar. Ya camina. Se sorprendió Oksana. ¿Cuántos meses tenía cuando me fui? 10-11. Ahora ya tiene 1 año y 5 meses. Es un niño muy listo. Salieron a la carretera. Por la ventana pasaban paisajes familiares. La ciudad se transformaba en suburbios, luego en campos y bosques. Oksana miraba por la ventana y pensaba en su madre. La pista se había enfriado por completo en estos 6 meses. Gleb Semenovich trabajó los primeros 3 meses, pero luego admitió que se había topado con un callejón sin salida. La policía tampoco encontró nada. El caso de la desaparición de Antonina Viktorovna se iba archivando poco a poco. Oksana aprendió a vivir con ese dolor. Ya no lloraba cada noche, ni temblaba con cada llamada telefónica. Simplemente lo aceptó como una realidad. Su madre había desaparecido y probablemente nunca la volvería a ver. Esta idea era insoportable, pero tenía que vivir con ella. La dacha estaba en un lugar pintoresco, rodeada de pinos. Una casa de 2 pisos con una gran terraza y un jardín bien cuidado. Su padre había comprado este lugar hace mucho tiempo, cuando Oksana era una adolescente. Aquí pasaban los veranos, aquí celebraban las fiestas familiares. Después de la muerte de su padre, Oksana casi no venía aquí. Demasiados recuerdos. El coche tomó una carretera de tierra conocida. Después de unos minutos, apareció la casa y Oksana notó inmediatamente que algo había cambiado. En los jardineras había flores, la verja estaba recién pintada, en las ventanas colgaban nuevas cortinas. El lugar parecía habitado y acogedor. Mira, dijo Oleg satisfecho. Cristina realmente cuida bien la casa. Salieron del coche. Oksana miró alrededor. Incluso las sendas estaban barridas, la hierba cortada. Se dirigió hacia la casa, cuando de repente oyó risas infantiles procedentes del jardín. Al rodear la casa, Oksana salió a una pérgola que estaba cerca del límite del terreno junto a un pequeño estanque. Lo que vio la dejó inmóvil en el sitio. En la pérgola, en una silla de mimbre, estaba sentada una mujer mayor con un vestido claro. En sus rodillas estaba el niño con rizos oscuros, y la mujer le contaba algo, señalando a los patos que nadaban en el estanque. El niño reía y aplaudía. Oksana sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Reconoció a esa mujer. La habría reconocido entre miles de otras. Mamá, la voz sonó ronca, casi inaudible. La mujer levantó la cabeza y miró a Oksana. El rostro le resultaba familiar hasta el dolor. Los mismos ojos castaños, la misma nariz elegante, los mismos labios delgados. Pero en los ojos no había reconocimiento. Solo una ligera curiosidad. ¿Qué? Preguntó Antonina Viktorovna, inclinando la cabeza. ¿Nos conocemos? Dijiste mamá. Oksana dio un paso adelante. Luego otro. Las piernas le flaqueaban, el corazón latía con fuerza. Mamá, soy yo, Oksana. Tu hija. Antonina Viktorovna la miró con atención, como si intentara recordar. Luego negó lentamente con la cabeza. Lo siento, pero no la conozco. Debe haber cometido un error, mamá. Oksana suspiró profundamente, sin entender lo que ocurría. 6 meses de búsqueda, 6 meses de desesperación y esperanza. Y la madre había estado aquí todo el tiempo, en la dacha. A 50 kilómetros de casa.
En ese momento, una mujer salió de la casa con una gran olla en las manos. Al ver a Oksana, sonrió. «Oh, has vuelto. Bienvenido a casa». Colocó la olla sobre la mesa de la pérgola. «¿Comerás con nosotros?» «Acabo de preparar la sopa». «Cristina», Oksana señaló a la mujer con una mano temblorosa. «¿Esta mujer? ¿De dónde viene Antonina Viktorovna?» Cristina miró a la mujer mayor con ternura. «Ha vivido con nosotros durante muchos meses». Y el niño en las rodillas de Antonina Viktorovna agitó la mano hacia Oksana. Oksana se acercó más. Su voz temblaba. «Esta es mi madre. Antonina Viktorovna, esta es mi madre». Cristina se quedó inmóvil, la olla casi se le cae de las manos. «¿Entonces es tu madre?», se sorprendió Cristina, mirando de Oksana a Antonina Viktorovna. «Dios mío, no lo sabía». Salió de la casa y desapareció 6 meses atrás. Oksana hablaba entrecortadamente, y las lágrimas corrían por sus mejillas. La policía la buscaba, un detective privado. Nadie pudo encontrarla. Y yo estaba tan preocupada. Pensaba que la había perdido para siempre. Cristina se sentó en el banco, como si las piernas no la sostuvieran. «Cristina, por favor». Oksana tomó sus manos. «Cuéntame cómo llegó aquí». «Bien, bien», asintió Cristina. «Siéntate, te lo contaré todo». «Tania querida, ¿puedes jugar con Timoska un poco más?» «Claro». Antonina Viktorovna sonrió al niño. «Vamos a alimentar a los patitos». «Sí, Sol». Oksana se sentó frente a Cristina. Las manos le temblaban y las cerró en puños para calmarse. «Cuéntame todo desde el principio». «Fue unos días después de que nos dieras las llaves», comenzó Cristina. «Recuerdo exactamente, pasó hace 4 días. Timoska y yo fuimos a dar un paseo junto al río. Aquí cerca hay un lugar muy bonito donde se puede sentarse junto al río. Y de repente vi a esta mujer». «¿Dónde exactamente?», interrumpió Oksana. «En el puente. Estaba en medio de la carretera y parecía perdida. Primero quise pasar de largo, pero estaba tan asustada. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Me miró con unos ojos tan perdidos y preguntó, «¿Dónde está la casa?». «Estoy buscando la casa». Oksana escuchaba sin respirar. Pregunté qué casa. Ella nombró la calle y el número. «¿Esta calle? ¿Esta casa?». Cristina señaló la casa de campo. Yo estaba en shock. Dije, «Así que vivo en esta casa». «Vamos, te llevaré». La llevamos aquí y ella se echó a llorar. Oksana entró en la casa, miró a su alrededor y se echó a llorar. Decía, «Conozco este lugar. Estuve aquí. Estuvimos aquí con Kolia». Repetía ese nombre constantemente. Nikolai decía que echaba de menos a Kolia, que quería verlo. «Nikolai es mi padre», dijo Oksana en voz baja. «Murió cuando yo tenía 25, 30 años atrás». Ahí, Cristina asintió. Vive en el pasado. Recuerda a su marido, recuerda su juventud. Pero todo lo que ocurrió después de su muerte, no lo recuerda. Oksana miró a su madre, que hablaba alegremente con el niño. Tan completamente. Intenté preguntarle por la familia, por la casa. Ella describía el apartamento donde vivía con su marido. Describía su trabajo. Era profesora, ¿verdad? Pero sobre ti, sobre que tienes una hija. Nada, como si no existiera. Necesitamos mostrarla al médico. Oksana se secó las lágrimas. Urgentemente. Es una pérdida de memoria. Puede que sea un trauma. Puede que se haya golpeado la cabeza. La llevé al médico, dijo Cristina. Una semana después de encontrarla, al médico local. Él dijo que debía hacerse una prueba, pero Antonina Viktorovna se negó. Temía a los hospitales. No podía obligarla. Da igual, encontraré un buen médico. Oksana ya estaba haciendo planes. Haremos todos los análisis y pruebas, averiguaremos qué le pasó. Se sentaron en silencio unos minutos.
Oksana no podía apartar la vista de su madre. Antonina Viktorovna sostenía a Timofey en sus brazos y le mostraba cómo tirar migas de pan a los patos. El niño reía y la madre sonreía con una sonrisa tan suave y feliz. «¿Resulta que ha vivido aquí todo este tiempo con ustedes?», preguntó Oksana. «Sí», asintió Cristina. No podía dejarla sola, ¿entiendes? Estaba tan perdida, tan indefensa. Decidí quedarme con ella hasta que apareciera alguien de la familia. No sabía que era tu madre. ¿Cómo vivían? De que Oksana recordó que Oleg había dicho algo sobre el trabajo. Encontré un trabajo en una tienda. Aquí, en el pueblo, cerca de aquí. El dueño, una persona maravillosa, me permitió llevar a Timoska conmigo. El salario era pequeño, pero nos alcanzaba. Antonina Viktorovna ayudaba en casa, cocinaba, limpiaba. Cocina muy bien, por cierto. Cristina sonrió. Y cuidaba de Timoska cuando yo estaba trabajando. Se ha encariñado mucho con ella. La llama abuela. Abuela, repitió Oksana. Y una nueva oleada de lágrimas subió a su garganta. No recuerda a su propia hija, pero se ocupa de un niño ajeno. Oksana y Cristina se inclinaron hacia adelante. No sé qué decirte. Me da tanto dolor. Si hubiera sabido que era tu madre, te habría llamado enseguida. No es tu culpa, dijo Oksana sacudiendo la cabeza. Has salvado a mi madre. Has dado cobijo, has cuidado de ella. Cristina, gracias infinitas por no haberla dejado sola, por cuidar de ella todos estos meses. Gracias. En los ojos de Cristina aparecieron lágrimas. Usted nos dio cobijo a Timos y a mí cuando no teníamos nada. Ni siquiera nos conocía, pero nos ayudó. Y yo no podía dejar a una anciana que necesitaba ayuda. Se abrazaron y ambas lloraron de alivio, de felicidad, de todo lo que habían pasado en esos meses. Cristina se apartó. Esto no es mi asunto, y no tienes que responder si no quieres. Pero, ¿cómo terminaste en la calle con un niño? ¿Qué pasó? Cristina se secó las lágrimas y tomó una profunda respiración. Estuve casada con un hombre rico llamado Vladimir. Nos conocimos cuando trabajaba en su empresa. Era encantador, generoso, me cortejaba hermosamente. Me enamoré. Se quedó en silencio. Su mirada se volvió ausente. La boda fue lujosa. Me compró un apartamento, un coche, ropa. Pensaba que era amor. Pero después del nacimiento de Timos todo cambió. Empezó a celar al niño. Decía que le dedicaba demasiado tiempo y luego comenzó a golpearme. Dios, susurró Oksana. Primero era raro, luego cada vez más. Controlaba cada uno de mis pasos. No podía salir de casa sin su permiso, no podía llamar a mis amigas. Mis padres murieron. Mi hermano vive en el extranjero. Estoy completamente sola y tengo miedo de que me mate o que haga algo peor con Timos. Cristina pasó la mano por su rostro, secándose nuevas lágrimas. Guardaba dinero poco a poco. Lo ocultaba. Durante 6 meses guardé. Y cuando ahorré suficiente para un billete de autobús, escapé. Simplemente tomé a Timos y me fui mientras él estaba en el trabajo. Llegué a la estación y me subí al primer autobús que salía. No sabía a dónde iba. Simplemente me fui, a donde me llevara la vista. Y luego te encontré. ¿Te está buscando? Preguntó Oksana. No lo sé, probablemente el dueño de la tienda me contrató de manera informal para que Vladimir no pueda encontrarme a través de las bases de datos. Oksana reflexionó. ¿Sabes, Cristina, por qué no pasamos a tutearnos? Me parece que después de todo por lo que hemos pasado, es apropiado. De acuerdo, sonrió Cristina. Tengo una propuesta. Oksana la miró a los ojos. Quiero ofrecerte trabajo en mi empresa, en condiciones normales con contratación oficial y un buen salario. Dijiste que trabajaste como contable. Sí, pero no mucho. Me salvaste a mi madre. Te encargaste de ella cuando ni siquiera sabía dónde estaba. Debería agradecerte yo a ti. Y también quiero llevarlos a todos a casa. A mi madre, a ti, a Timos.
Tengo una casa grande, hay sitio para todos. Timos estará mejor en la ciudad. Hay más oportunidades. Buenos médicos. Jardín de infancia. Oksana Cristina la miraba con asombro. Es demasiado, ya has hecho tanto por nosotros. No es demasiado. Es lo correcto, dijo Oksana. Mi madre estará conmigo. Trabajarás. Contrataremos una niñera mientras estés trabajando. Y cuando crezca, irá al jardín de infancia. Todos estaremos bien, todos juntos. Como una familia, repitió Cristina. Y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Hace tanto tiempo que soñaba con una familia verdadera. Comieron juntos una comida en una gran mesa en un pabellón. Antonina Viktorovna contaba sobre su juventud, cómo conoció a Nikolai, cómo fueron al sur en su luna de miel. Hablaba con viveza, con una sonrisa, y parecía que realmente había vuelto a ese tiempo feliz. Oksana escuchaba y lloraba, tratando de hacerlo de manera discreta. Su madre estaba viva, estaba cerca. Pero al mismo tiempo, no estaba. La mujer sentada frente a ella no la recordaba, no la reconocía. Era una mezcla de felicidad y tragedia. Al día siguiente, Oksana llamó al mejor neurólogo de la ciudad a la dacha. El doctor hizo un examen, hizo muchas preguntas, ordenó análisis y pruebas. Según los síntomas, su madre había tenido un microinfarto, dijo a Oksana en privado. Esto ocurrió, probablemente, en el momento de la desaparición o poco antes de ella. Un microinfarto puede pasar casi sin síntomas. Una persona incluso no siempre se da cuenta de lo que le ha pasado. Pero las consecuencias pueden ser graves. En el caso de su madre, se dañaron áreas del cerebro responsables de la memoria a largo plazo. Entonces, ¿nunca recordará? La voz de Oksana temblaba. No puedo decirlo con certeza. El cerebro es un sistema complejo. A veces la memoria se recupera parcialmente o completamente. A veces no. Se necesita tiempo, rehabilitación, apoyo de los cercanos. Le prescribiré tratamiento, vitaminas, terapias. Y lo más importante, rodéenla de cosas conocidas, fotos, historias. Esto puede ayudar. Después de una semana, se mudaron a una casa en la ciudad. Oksana les dio a Kristin y Timofey una habitación separada en el segundo piso. Contrató a una niñera para Timofey y contrató a Kristin en una empresa como contable. Kristin resultó ser un excelente empleado, atenta, responsable, rápidamente aprendiendo. Nikita, que inicialmente la miraba con desconfianza, después de un mes reconoció que había sido una buena decisión. Timofey, mientras su madre trabajaba, estaba en casa con la niñera y Antonina Viktorovna. La mujer mayor se encariñó con el niño y lo cuidaba con tal ternura que la niñera a menudo bromeaba. Aquí no tengo nada que hacer. Antonina Viktorovna lo hacía todo ella misma. Poco a poco, muy lentamente, la memoria comenzó a volver. Primero Antonina Viktorovna recordó a su amiga Elizaveta Vasilievna, luego la dirección de la casa donde vivió con su hija. Luego a Oksana. Esto ocurrió 3 meses después del mudarse. Oksana llegó del trabajo y su madre la recibió en la puerta con una sonrisa. Oksanito, mi hija, dijo simplemente. ¿Cómo te he extrañado? Y se abrazaron, ambas llorando de felicidad. Antonina Viktorovna no recordaba los detalles de los últimos 30 años, pero recordaba lo más importante, que tenía una hija a la que amaba. Ahora vivían todos juntos en una gran casa. Kristin trabajaba y poco a poco ganaba confianza en sí misma. Timofey crecía como un niño saludable y feliz. Antonina Viktorovna se recuperaba y cada día recordaba algo nuevo. Oksana, por primera vez en muchos años, sentía que tenía una verdadera familia. No la que dictaban las obligaciones y el deber, sino la que se creó con amor y apoyo mutuo.